Sí, ahorita. Dice, el método de cálculo de la desviación estándar y de la varianza para el caso de frecuencias descrito por una muestra agrupada es esencialmente el ya escrito en cursos anteriores. Solo que las desviaciones se calculan con los puntos medios de la clase X sub m. Las fórmulas 21 y 22 se usan para calcular la desviación estándar y la varianza para una distribución de frecuencia con datos agrupados. Ahora pregunta. ¿Ustedes entienden cuando se habla de puntos medios? Cuando se habla de clase, intervalos de clase, ¿no? No, profe. Nada, profe, yo no entiendo. No. ¿Ustedes entienden qué es un histograma? Tampoco, profe. No, No, ¿Polígono de profe. frecuencia? No, profe. Tampoco. Bien. Tendríamos que verlo en Google, tal vez. Para ver algunos Ajá. videos, algunas referencias. Es que, vean, esos temas se comienzan a ver en séptimo. En séptimo se ve por primera vez, en octavo se vuelve a ver y en noveno se vuelve a ver. Entonces, se supone que ya lo manejan. Por eso, como les digo, o sea, aquí el libro se salta algunas cosas porque ya por entendido que usted ya lo sabe. Y le tira de un solo esto. ¿Verdad? Le tira de un solo estas fórmulas para que usted trabaje con ellas. Ahora veamos. Acá dice que estos son fórmulas para encontrar la desviación estándar y la varianza. Todo esto que nosotros estamos encontrando son promedios. Ustedes sí saben qué es la media. sí, la media sí. ¿Qué es la media? Vamos a ver. O cómo encontrar la media, que esa pregunta es más fácil todavía. Se encuentra, hola, Uh-huh. se suman los dos valores Ajá, y la mitad de esos dos es la media del. correcto. Esa es una forma de poder encontrar la media teniendo dos valores. Cuando tenemos más valores, entonces se hace lo mismo. Se suman los valores y se divide entre 2. ¿Verdad? Se suman los valores y se divide entre 2. Así como cuando usted saca su promedio. Si quiere saber cuánto sacó de promedio, suma la nota de 4 parciales y lo divide entre 4. Si quiere saber cuánto sacó de promedio en los 2 parciales, suma los 2 parciales y lo divide entre 2. Eso es una media. ¿Y para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para saber cómo vamos, ¿verdad? Cómo es nuestro rendimiento. Entonces, imagínese que usted es un corredor y en la primera carrera usted se tarda 1 hora en recorrer cierta distancia. En la segunda carrera usted se tarda 50 minutos. En la tercera usted se vuelve a tardar 1 hora y así. Entonces su promedio va a estar más o menos en los 55 minutos. ¿Verdad? Entonces, alguien que le pregunte a usted a cuánto corre usted, usted no le va a decir, bueno, en una carrera corro esto. No, usted le va a decir, corro en promedio 55 minutos, recorro cierta distancia. ¿Verdad? Entonces, los promedios sirven para interpretar datos. Todo esto que nosotros estamos viendo acá de desviación estándar y varianza, tiene que ver con eso mismo también. Tiene que ver con cómo interpretar datos. Interpretar datos se vuelve algo fundamental. Y créanme que esto es algo que nosotros usamos muy seguido y lo usamos incluso más que un polinomio. ¿Verdad? Por ejemplo, usted puede tener los datos de lo que pasa ahora. Usted puede tener los datos de las personas que se les hizo la prueba de COVID. ¿Verdad? Puede tener los datos de las personas que salieron infectadas, de las que salieron negativas y todo eso. ¿Y eso para qué nos sirve conocer todo eso? Ustedes no sé si entienden o eso de la curva, que dicen que la curva no se ha aplanado y todo eso. Cuando se refieren a la curva es una gráfica
que generalmente las personas entendidas, que en este caso son los epidemiólogos, que son médicos, hacen un estudio y ven que aquí, este es el punto más alto, este de aquí. Entonces, hasta ahí es el número total de casos. Ya no van a haber más casos. Cuando ya dejen de aparecer casos, entonces va a disminuir hasta llegar a 0 casos. A eso se refieren con la famosa curva, que dicen que la curva nunca se aplanó, porque en realidad nunca se supo o no se sabe todavía cuántos enfermos hay en total. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras algunas personas no se hacen la prueba porque saben que ese resultado se lo van a dar dentro de 5 días, o es posible no se lo den, o es posible sea falso. ¿Verdad? Entonces, todo eso tiene que ver con la estadística. Esos datos que les da sin hacer, esos datos son la estadística de todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es estadística descriptiva. ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve? Para describir algo que está pasando. Entonces, veamos. Este caso es un caso de desviación estándar y tiene que ver con la media, tiene que ver con esos promedios. Entonces, cuando yo les hablaba de una tabla de distribución de frecuencia, de histogramas y todo eso, me estoy refiriendo exactamente a esto de aquí. Acá. Esta es una tabla de distribución de frecuencia. Y estos que están en la primera columna se llaman intervalos de clase. Entonces, estos intervalos de clase son 2 a 4. ¿Qué significa eso? Digamos que estos valores son, ¿qué podríamos decir? Bueno, por poner un ejemplo, ¿verdad? Puedo decir cualquier cosa porque aquí no me dice qué son, pero puedo decir que es la cantidad de cuadernos, digamos. Es la cantidad de cuadernos. Entonces, X puede ser la edad de alguien. Y la frecuencia puede ser la cantidad de datos que hay. ¿Y cómo lo interpretamos? Ok, acá dice 2 a 4. Entonces, acá en este intervalo es de 2 a 4 cuadernos. ¿Cuántas personas tienen de 2 a 4 cuadernos? 2 personas. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen de 5 a 7 cuadernos? 4 personas. ¿Cuántas personas tienen de 8 a 10 cuadernos? O sea, que tiene 8, que tienen 9 o que tienen 10 cuadernos. 5 personas. ¿Cuántas personas tienen de 11 a 13 cuadernos? 3 personas. ¿Cuántas personas tienen de 14 a 16 cuadernos? Solo 2 personas. ¿Y cuántas personas tienen de 17 a 19 cuadernos? Solo una persona, ¿verdad? Entonces, esto es una tabla de distribución de frecuencia. ¿Frecuencia qué es? Es la cantidad de datos que hay de ese intervalo. No sé si se entendió ahí. Sí, profe. Yo lo entendí. Frecuencia de datos. No, yo no lo entendí. No, profe, volver a explicar. Ok, pero sí me gustaría que encendieran la cámara, por favor. Porque no sé si están viendo en otro lado o ya se durmieron. No lo digo por María que se fue a acostar a la cama. Lo digo por eso. No, profe, lo que pasa es que aquí hay un cumpleaños y no puedo Profe. estar allá porque mucho relajo y me vine para el cuarto. Profe, yo no puedo encender la Porque- cámara. Estoy trabajando un químico ahorita. Ahí lo tengo, profe, ni me lo comí. ¿Cómo así está trabajando? Profe, Que lo compartan. profe Santiago. Está trabajando un químico. Sí. Ah, usted fue la que hizo el COVID. Ah, no, mentira. Bien, entonces... Ajá. Solo estoy escuchando y viendo lo que está compartiendo. Pero la pantalla sí la ve. Sí. Ok. Bien, les decía que esta es una tabla de distribución de frecuencia y nos sirve para saber cuántos datos hay de cierto grupo. Por ejemplo, les decía que yo voy a medir cuántas personas tienen 2 cuadernos, ¿verdad? 2, 3 o 4 cuadernos. A eso se le llama intervalo de clase.
Esta parte de aquí se llama intervalo de clase. Esto. Entonces, ¿cómo puedo interpretar este renglón? Que solo 2 personas tienen de 2 a 4 cuadernos. Puede ser que tengan 2, puede ser que tengan 3 o puede ser que tengan 4. ¿Sí? Solo 2 personas. Ahora, también puedo decir lo siguiente. ¿Cuántas personas tienen de 5 a 7 cuadernos? 4 personas. Puede ser que las 4 tengan 5, puede ser que las 4 tengan 6 o que las 4 tengan 7. O que solo una de ellas tenga 5, pero las otras 3 tienen 6 y así, ¿verdad? Pero cumplen con esta condición, que están dentro de este intervalo, de 5 a 7. ¿Sí? Nosotros vamos a recoger todo y vamos a llenar. Vaya pues. Pero llena rápido, No, porque se va a ir el agua. Bien. Ok, entonces de 5 a 7. Digamos, ¿qué dato creen ustedes que podríamos hacer con ustedes para hacer una tabla de distribución de frecuencia? ¿Qué podemos medir o qué podemos cuantificar en ustedes como grupo? ¿Cuántos terminan la tarea? La 1, la ¿Cuántos 2. terminan las tareas a tiempo? Ok, entonces sí, sería una opción. O también puedo, ¿quién es el menor de ustedes? ¿Quién tiene menos años? Yo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 15. Pero en cada brazo, no. 15 años. No, yo sé que Inia tiene 21. Eso sí yo sé. ¿Y Kevin? No, yo no, pero yo estoy ya mayor. 30. 30 tiene ya. 28, profe. Oye, pero ¿quién será el menor? ¿Quién tiene menos años? Yo creo que Lideini. Yo tengo 20. Tiene 20. Bueno, lo vamos a hacer así, vean. Lo vamos a hacer de 16 a 20. Tiene 16. De 21 a 25. Porque me da chulo. De 26 a 30. De 30, no, de 31 a 35. Y de 36, ella está aprendiendo también, ¿no? Sí. Y de 36 a 40. ¿Cuántos años tiene usted, José Alfredo? 45, profe. Ok, entonces vamos a hacer uno más. Yo voy arriba. Sí. No me preocupe. De 40 a 45. Bien. Entonces vamos a ver, de los que estamos acá presentes, ¿quién está entre las edades de 16 y 20? Yo. Yo. Ok. ¿Quién dijo yo? Lideni. Lideni, o sea, uno de ustedes está entre 16 y 20. Ya. Entre 21 y 25. Yo, profe. Dinia, ¿quién más? No, Ivania. Hay Ivania y Dinia, ¿verdad? 2. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, 2. Entre 26 y 30. ¿Quién está entre 26 y 30? Yo. Kevin. Ok, ¿quién más? Nueva. Adeli. Sí, también, profe. 26 y 30, ¿verdad? Ok, entre 31 y 35. En serio, Adeli. No diga nada. Entre 31 y 35. Nadie. Bueno, yo me pongo ahí. Pablo, creo. Pablo. No, Pablo está en Entre el último. 36 y 40. No, todavía no entro en eso. Entre 40 y 45. Sí, Alfredo. profe. Ah, ok, entonces 2, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, esto es una tabla de distribución de frecuencia. Claro, la tuve que haber hecho así en un cuadrito y todo. Y esta primera parte, esto de acá se llama frecuencia. Esto de aquí se llama frecuencia. Perdón. Esto se llama el intervalo de clase. Y esto de acá se llama frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de datos que hay.
¿verdad? Entonces, entre 16 y 20 años solo hay una persona. 21 y 25 hay dos. 26 y 32. 31 y 35 solo hay uno. 36 y 40 hay 0. Y 40 y 45 hay dos. ¿Verdad? Entonces, esto se llama tabla de distribución de frecuencia. No, de tocar. ¿Verdad? Profe, Dígame. por ejemplo, vaya, si usted nos manda, bueno, si sale alguna tarea, algo así, entonces nosotros con qué objeto lo podemos hacer, a diferencia no. así como lo estamos haciendo en grupo. Vea, casi siempre en los ejercicios le dice. O definitivamente no se lo pide. Solo le da la tabla y le dice que encuentre tal cosa, nada más. No le dice que son esos datos. Y este ejemplo que nosotros vamos a ver es un claro ejemplo de eso. Ya lo vamos a ver. Y en algunos casos sí le dice, los siguientes datos son datos de una empresa que, y le dice todos los datos. Pero no siempre es necesario que sepa qué es, ¿verdad? Tranquila por eso, no se preocupe. No le van a poner a inventar. No le van a pedir que invente datos o que invente situaciones, no. Solo le van a dar la tabla. Entonces, veamos acá. Dice... No, tú me das de la mesa, dame del plato. Profe. Dígame. Profe. Veamos acá entonces. Mira, aquí creo que va a responder la pregunta de Adeli. Esta es una tabla de distribución de frecuencia. Para la tabla de distribución de frecuencia, como ustedes vieron arriba, solo me van a dar estas dos columnas. Esta y esta. Nada más. Entonces, en el ejercicio, ¿qué voy a hacer yo? En el ejercicio, lo único que voy a hacer va a ser encontrar estas columnas. Después de encontrar estas columnas, voy a aplicar esta fórmula de acá. Eso es todo lo que hay que hacer. Por eso les digo que este tema está más fácil. ¿Por qué? Porque primero, el ejercicio comienza acá. Me dan estas columnas y de esas columnas voy a sacar las otras tres. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sencillo. Veamos. Aquí, X sub M, no sé si quieren ir anotando acá. X sub M es el punto medio, ¿verdad? Es el punto medio de cada intervalo de clase. ¿Y cómo lo encuentro? Lo encuentro de la siguiente manera. Sumo estos dos, así como decía Kevin, que es para encontrar la media, eso vamos a hacer. Vamos a sumar estos dos y lo voy a dividir entre dos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 4? 6. Entre 2, 3. Correcto. 3. Por eso aquí me queda 3. ¿Cuánto es 5 más 7? 12. Entre 2, 6. 6. Por eso aquí va 6. 8 más 10, 18. Entre 2, 9. Y así sucesivamente. Entonces, con eso nosotros ya encontramos la columna número 1, esta de aquí. De nuevo, a nosotros nos van a dar estas dos. Y con eso que hicimos encontramos la tercera. Que eso que es son los puntos medios, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el Fx sub m. ¿Cómo lo encuentro? Vean, se encuentra de una manera bien sencilla. Multiplico estos dos. Multiplico estas dos columnas. Entonces, en lo primero multiplico. 2 por 3, 6. 4 por 6, 24. 5 por 9, 45. 3 por 12, 36. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Así ya encontramos la tercera columna. Así de sencillo. Profe, pero ahí en la tabla 2 probablemente nos pueden dar más números grandes o solo así pequeños. Sí, no, pueden ser, como ahí va a depender de esto, va a depender de la frecuencia. Porque no tanto del intervalo, depende de la frecuencia, cuántos datos haya en ese intervalo.
Por ejemplo, de 2 a 4 yo sé que hay 2 datos. De 5 a 7 yo sé que hay 4 datos. De 8 a 10 hay 9 datos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces va a depender más de la frecuencia. O sea, de la segunda Profe, columna. y el número 3 igual sale ahí multiplicar el 1 por el 2. ¿Cuál dice? La tabla, la 3. La tabla 3. La tabla 3, sí, pero la tabla 3 se hace de la siguiente forma, ven. Sería la 1 y la tengo 2 que elevar, 3 por 6, 18. ajá, primero tengo que elevar este al cuadrado y después lo multiplico por este. Primero elevo este al cuadrado y después lo multiplico por f. Entonces, comprobémoslo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 18. 3 al cuadrado, 18. Ve, 3 al cuadrado. Música. 12. 7. Es que ya me estoy No. durmiendo. 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3. Yo lo hacía a la 9. 9, correcto. 9 por 2, 18, ¿verdad? De ahí sale este 18. Ahora, dice que tengo que elevar este. X sub m lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por f. Entonces, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 12. 36. 36, correcto. 36. 36 por 4, 144. 144, correcto. Entonces, así se encuentra la tercera columna. Primero elevo al cuadrado y después multiplico por la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia que es f. Voy a jugar, ya la chiné bastante. Primero elevo al cuadrado y después multiplico por f. En ese orden. Si lo hago diferente, entonces me va a salir un error. Ahora, ya que hice todo eso, entonces puedo aplicar la fórmula. ¿Qué fórmula? Aquí. Voy a jugar. ¿Sí? Tengo que aplicar la fórmula para poder encontrar la desviación estándar y la otra fórmula que ya van a ver que esto se vuelve muy fácil para poder encontrar la varianza. ¿Verdad? Profe, Entonces, díganme. ahí también esa, cuando ya tiene el cuadro hay que sumarlo, ¿verdad? Porque yo estuve leyendo hoy. Sí, sí, hay que sumarlo. Vea que aquí me dice que esa que está ahí no es una E, parece una E, ¿verdad? Una M. Este símbolo parece una E o una M, como que estuviera allá. Acostada. Pero en realidad es una letra griega que se llama sigma. Es una letra griega que se llama sigma y es como la S para nosotros. Nada más que esa es en el alfabeto griego. Es como la S para nosotros, entonces se llama sigma. Entonces, ¿cómo lo interpreto ahí? Como la sumatoria de los fx sub m a la 2. ¿Verdad? ¿Qué dice x qué, profe? La sumatoria de los fx sub m a la 2. Entonces, prácticamente, ¿qué me está diciendo? Que es la suma, como decía Kevin, que es la suma de estos. ¿Sí? La suma de 18 más 144 más 405 más 432 más 450 más 324 nos queda 1733. 73. Entonces, eso es lo que tengo que saber. Se suma todo, profe. Se suma todo, pero solo la última columna, ¿verdad? Tengo que sumar la última columna Con la primera. y tengo que sumar, esta, F. Y esa. Esas son las que necesito sumar, esas son las importantes. ¿Por qué esas son las importantes? Porque esas son las que están en la fórmula. Esas son las que están aquí. Sn, ¿qué es? N es el número total de datos, o sea, toda esta frecuencia. ¿Verdad? Entonces sumo 2 más 4 más 5 más 3 más 2 más 1, 17. ¿Verdad? Ahora, también tengo que sumar esto. La columna 1. ¿Por qué? Porque la columna 1 me va a servir para encontrar esta letra que se llama mu. ¿Sí? Como el Pokémon. Se llama mu. ¿Y eso para qué nos sirve? Este mu es como la M minúscula para nosotros. ¿Y eso qué es? Eso es la media. ¿Sí? Eso es la media. Así como cuando nosotros sacábamos, sumábamos todas
las notas se lo dividíamos entre el número de parciales y ahí me sacaba mi promedio. Lo mismo vamos a hacer ahí, ¿verdad? Sumo todos los X sub M. O sea, esta columna, sumo toda esta columna y la divido entre N, que es el número total de datos, y ahí me da el mu. ¿Y por qué voy a sacar mu? Porque lo necesito para la fórmula, vean. Aquí está mu. Mu al cuadrado.